Estamos en la asignatura de Geografía de España de segundo de bachillerato, Ciencias Sociales, y vamos a hablar de la práctica, aunque lo vamos a transmitir aquí como una teórica, sobre el turismo en España. Vamos a intentar hacerlo en 3 vídeos para que no se nos haga muy largo, sino lo podamos dividir en 3 vídeos. Y empezaremos con este, que es un poco de introducción y también nos habla de la primera etapa. Uno a continuación que abordará en qué consistió la segunda etapa del turismo en España. Y por último, un tercer vídeo que explicará las características del turismo actual. Bueno, vamos a ver, el turismo en España, el turismo en el mundo en realidad es un fenómeno que se hace una actividad de masas en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Estamos hablando de, bueno, prácticamente a finales del 50, a principios de los 60. Empieza por una serie de causas, entre ellas el bienestar económico, la estabilidad también social y económica tras el periodo de guerra y el desarrollo de los transportes, así como el impulso que empiezan a tener los servicios, en buena medida gracias a la sociedad de bienestar, que es una propuesta de gestión del Estado que presenta un éxito bastante interesante, ¿no? que tendrá lugar en buena parte de Europa. En unos países más, en otros países menos. Recordemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría y por tanto hay dos modelos que se enfrentan. Bueno, con el caso de España, hay que decir que también es verdad que estaban durante el franquismo y que en ese contexto la posición del país desde el punto de vista internacional era muy apartada. Se encontraba en un cierto ostracismo político motivado por el régimen franquista, que duda cabe por esa dictadura. Y eso, bueno, pues lo mantenía alejado de la ONU, de muchas otras organizaciones supranacionales, como por ejemplo la OTAN, o del panorama político internacional, en definitiva, ¿no? Es verdad que a partir del 55 España entra, hay un aperturismo, del que tampoco vamos a hablar ahora en gran medida, pero que sí favorece la entrada de España en la ONU, también un poco motivado por la relación entre Eisenhower, presidente americano de aquel entonces, y el dictador, y Francisco Franco. Y eso, bueno, va a ir abriendo poco a poco puertas, de manera tímida al principio y un poquito más desarrollado después, a España en el panorama internacional. Bueno, entonces, hablaríamos de 3 etapas. Una primera etapa que es desde, más o menos la podemos circunscribir entre 1955 hasta 1973. ¿Por qué ese año? Bueno, pues porque tiene lugar la crisis del petróleo y eso va a traer un cambio en la economía muy sustancial que se va a traducir, entre otras cosas, en una inflación y un aumento de los precios. Por lo tanto, va a implicar un mayor coste a la hora de producir y a la hora de ofrecer servicios. La segunda etapa va del 73 más o menos hasta el año 85. Ya sabemos que en el año 86 España entra en la Unión Europea y con ello, bueno, en aquel entonces Comunidad Económica Europea, pero es verdad que se tiene que ajustar a un modelo que es un común denominador para el resto de los países e implica una serie de cambios, una serie de actuaciones que hay que tratar. Ya veremos. Y luego ya podemos hablar de la última etapa, que tiene lugar desde el 86 hasta la actualidad, en donde, bueno, el turismo es una actividad estratégica de clave y decisiva para la economía española, ¿no? Es uno de los grandes motores. No en vano, a día de hoy, pues genera unos beneficios de más de 60.000 millones de euros, lo cual es un montón. Y la cifra de visitas también es cada año mayor. Estamos hablando de 70 millones de visitantes anuales, o incluso puede que hasta más, ¿vale? En algunos casos, pues hablamos bueno, de valores que van superándose cada año, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la primera etapa, que es ese modelo turístico de sol y playa y un poco en qué consistía, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, aprovechando esta obra de arte contemporáneo, vamos a explicar ese modelo tradicional, la primera etapa de 55 al 73, sol y playa, turismo de masas con una grandísima oferta, una oferta masiva que se va a multiplicar allí donde hay sol y donde hay playa, por tanto en la costa, ahora lo vamos a ver, y también muy barata. Recordemos que España es un país bastante barato y que la peseta está muy por debajo
de otras monedas, así como el coste de los productos. La demanda es homogénea y muy masiva. Hablamos de un turismo masivo, muchísima gente y el billete, por así decirlo, el bolsillo es más o menos similar. Sin embargo, de carácter temporal, pido disculpas por la letra, pero no es fácil con el programa lo cual quiere decir que básicamente viene en verano. Y los lugares, ya los dije antes, son las islas donde hay mucho sol y mucha playa, Baleares y Canarias, por supuesto, y también el Mediterráneo, todo el litoral, desde la Costa Brava, desde Cataluña hasta, bueno, hasta Cádiz, podemos decir, ¿no? No obstante, los beneficios eran pocos porque hay una dependencia de turoperadores internacionales. Todavía no estaba muy desarrollado en España la presencia de este tipo de empresas y los beneficios iban sobre todo para los que lo promocionaban y esos eran de extranjeros. Y no había un respeto del medio ambiente, muy, muy, muy importante. Eso también obedece a una forma de construir muy, muy rápida, que también vamos a ver algunos datos interesantes en la evolución de turistas. 6 millones en el 60 y 24 en 1970. 24 millones de turistas extranjeros y también españoles. Hay que destacar también otros motivos como la proximidad geográfica, que también lo convierte en un factor importante, el desarrollo de los transportes o el estado de bienestar que ya hemos mencionado. La estampa del turismo, por lo tanto, está aquí. Fotografías de la época. Masivo, donde vemos que hay una grandísima cantidad de turistas, también de carácter nacional y, por supuesto, extranjero. Se crean muchos hoteles, se hace una promoción con ese eslogan de Spain is different, donde sobre todo se destaca el sol y playa, pero también los aspectos culturales y exóticos. Miren aquí ese cambio tan sustancial en Benidorm, donde se refleja la falta de preocupación medioambiental. Ahí empiezan a crecer esos hoteles que cambian el paisaje y da lugar a un impacto del que ya hablaremos, generando una imagen como la que vemos aquí. Vale, con esto terminaríamos las principales características de esta etapa.